Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 14. Pues tenemos un pasaje sencillo, un pasaje en el que se nos cuenta la historia de Cristo caminando sobre el agua y en medio de una tempestad considerable. Hay otros evangelios donde se nos cuenta esta historia que también vamos a ver, pero solamente vamos a leer de momento Juan capítulo 6. Vamos a orar primeramente antes de considerar nada. Padre, venimos ante ti, Padre Santo, reconociendo nuestra indignidad, reconociendo que somos indignos de hablar tu palabra, indignos también de escuchar tu palabra, indignos total y absolutamente de acercarnos a tu presencia. Es solamente en tu gracia, es solamente en Cristo y es solamente por ello, por nuestro Señor Jesucristo, que tenemos total seguridad y total confianza para acercarnos delante de tu trono. Y es en esa confianza que estamos seguros que tú nos vas a hablar en esta tarde como nos hablas cada día, como nos hablas siempre. Te rogamos que por tu gracia, que por tu misericordia, que por tu gloria y para tu gloria, tu nombre sea exaltado en nuestros corazones, en estos momentos y siempre, que nuestros corazones te adoren y se queden entusiasmados con la gloria, con el amor, con la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Padre, y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, como decía, Juan capítulo 6, versículo 14, esta misma historia está en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, y también está en Marcos, capítulo 6. Voy a hacer referencias con cierta frecuencia a estos otros evangelios, os lo advierto. Así que sería conveniente, no es obligatorio, ¿vale?, pero sería conveniente que abrieseis también, si es posible, si no es una molestia para vosotros, que abrieseis también las Biblias por Mateo capítulo 14 y por Marcos 6. Marcos 6, 45 y Mateo 14, 22. Si tenéis un señalador, o yo qué sé, con los dedos, da igual. Pero es bueno porque así vamos a comprobar con nuestros propios ojos las cosas que vamos a ver, las cosas que vamos a considerar, las cosas que vamos a decir. Es bueno que veamos con nuestros propios ojos lo que la Biblia dice. No es porque no nos fiemos del que está hablando, sino porque es una bendición. Es una bendición cuando nosotros mismos vemos con nuestros ojos lo que dice la palabra de Dios. Porque a fin de cuentas tiene que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios la que nos habla, la que nos hable. Y yo no sé si tenemos a veces la costumbre de no tener la Biblia a mano y de no estar buscando los pasajes. Nos perdemos una bendición de comprobar por nosotros mismos lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Si os resulta muy difícil, con Juan 6 nos vale, ¿de acuerdo? Yo tengo una ventaja en esta tarde, es que tengo una armonía de los evangelios. Una armonía es el texto de los 4 evangelios, pero ordenado por orden cronológico y puesto en columnas, una columna por cada uno de los evangelios. De esta manera yo tengo ahora mismo Juan capítulo 6, Mateo 14 y Marcos 6, lo veo como más fácil para mí, lo reconozco. Es una ventaja que yo tengo en esta tarde. Bien, vamos a leer Juan 6, capítulo 6, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: aquellos hombres entonces
viendo la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a donde iban. Bien, pues como os he dicho, os lo había prometido, es un pasaje pues muy sencillo. Y quiero resaltar de todo lo que de este pasaje que acabamos de leer, el versículo 20. Estas palabras, las únicas palabras que están registradas en este pasaje, estas palabras que Jesús pronunció hace 2000 años y que dirigió a sus discípulos en esta circunstancia difícil. Él les dijo, yo soy, no temáis. Y en esta tarde solo quiero decir eso, nada más. Solo quiero resaltar estas palabras. Ese es mi propósito solamente. Que escuchemos estas palabras que Jesús dijo hace tanto tiempo a sus discípulos en esta circunstancia concreta y que tengamos ánimo, que cobremos ánimo. Yo sé que esto puede parecer, por lo menos, un propósito que no parece nada del otro mundo, nada exorbitantemente extraordinario. Sin embargo, quiero defenderlo porque daos cuenta que estas son exactamente las palabras de Cristo y este fue exactamente el propósito que él tuvo al acercarse a sus discípulos. En la versión más larga que tenemos en Mateo, y lo podemos comprobar en Mateo o en Marcos, se añade una pequeña exhortación donde el Señor Jesucristo dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. El propósito del Señor Jesucristo era precisamente este, así que estamos, digamos, en una buena línea, porque este es exactamente el propósito que el Señor Jesucristo tenía. Y además son las palabras de Cristo. Son las palabras de Cristo y además son las palabras que Cristo también nos dirige a nosotros. Así que es un propósito bueno, ¿de acuerdo? Daos cuenta que toda palabra que el Señor Jesucristo dirigió a sus discípulos o a otros, aunque las Escrituras hablan de circunstancias que no tienen nada que ver con nosotros y se dirigieron en primera instancia a otras personas, sin embargo todo, absolutamente todo lo que está en la Escritura está registrado, está escrito para nosotros. Está escrito para nosotros para amonestarnos, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, como dice la Escritura, pero también para alentarnos y para consolarnos, también para eso, como es el caso de este pasaje que tenemos aquí. Así que yo os pido en esta tarde que escuchéis estas palabras del Señor Jesucristo, yo soy, no temáis, como si os las estuviera dirigiendo a vosotros personalmente. No importa la situación en la que tú o yo estemos viviendo, da igual, no importa. Puede ser una situación maravillosa, un tiempo de bonanza, digamos, pero estas palabras están escritas y dirigidas para nosotros. Y os pido que nadie se desmarque, que nadie se distancie de esto si está viviendo en otra circunstancia. Especialmente se lo digo a los jóvenes de la Iglesia que me imagino, supongo, estoy casi seguro que no están pasando grandes pruebas, seguramente.
Pero ellos saben que las pruebas están ahí delante. Las pruebas están en el futuro, ya lo saben perfectamente. Esto no es un susto, ni una advertencia, ni nada de esto, es que está ahí. Así que, joven, agarra bien el volante, que vienen curvas, vienen tormentas ahí delante. Están ahí, seguro, seguro, seguro. En mayor o menor intensidad están ahí. Así que, joven, acuérdate. ¿Te suena esto? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de juventud, antes que vengan los días, antes que vengan los días malos, antes que lleguen los años en los cuales no tengas contentamiento y se oscurezcan el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Recordáis esto, verdad? Que, bueno, es que os lo habrán dicho mucho, seguramente lo habréis oído mucho, pero qué importante es esto. Qué importante es esto esto es para los jóvenes mayormente. Para nosotros ya es demasiado tarde. Así que, sea cual sea la situación que estás viviendo, escucha estas palabras como dirigidas para ti. Y siempre pedimos al Señor que bendiga. Esto lo estamos escuchando continuamente en nuestra iglesia. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones. Continuamente lo estamos diciendo. Pues que el Espíritu Santo haga que su palabra, hoy y siempre, que haga que su palabra penetre en nuestras almas. Penetre no solamente en nuestros oídos, no solamente en nuestros cerebros, sino en toda la fibra de nuestro ser, para que se convierta en algo poderoso para nosotros. Que sea Dios mismo el que nos revele estas cosas que escuchamos. Y alguien podría decir, pues esto es muy sencillo, esto es muy fácil, no necesito ninguna revelación para entender esto. Pero déjame que te diga que hasta las cosas más sencillas, hasta las cosas archiconocidas, cosas que hemos escuchado 1000 veces, una y otra vez, cosas que sabemos perfectamente, necesitamos que sea Dios quien nos abra nuestro ser, Dios quien nos lo revele, Dios quien nos ilumine para que esa palabra cale profundamente en nuestra vida y nos cambie, sea algo real para nosotros y no solamente una cosa que hemos oído y que está por ahí en algún lugar de nuestra mente o en algún lugar de nuestro corazón. Que no sea solamente los labios de alguien que las pronuncia, o que no sea solamente los ojos de alguien que las lee y ya está, que no sean solamente nuestros oídos que oyen algo, que no sea carne y sangre solamente, sino que sea nuestro Padre que está en los cielos, que se revele a nosotros, que nos revele su palabra, que nos revele al Señor Jesucristo. Esto es algo que tenemos que pedir continuamente, porque nosotros no somos súper espirituales, ni tenemos esa tendencia por naturaleza. Tiene que Dios hablarnos, y eso es lo que pedimos en esta tarde. Así que ese es mi propósito, que escuchemos estas palabras como dirigidas para nosotros en este momento, que escuchemos al Señor diciéndonos, yo soy, no temas, en medio de la circunstancia que estés, no importa la que sea. Pues vamos a pensar y vamos a considerar lo primero, lo que voy a poner en primer lugar. Si me escucháis en esta tarde hacer una exhortación a que no tengáis miedo o a que tengáis ánimo, es que me he desviado de mi propósito. O sea, me estoy equivocando. Porque solo quiero que escuchemos. Nada más. Que escuchemos al Señor. ¿No es eso lo más grande que hay? ¿No es ese el propósito más maravilloso que puede haber? Que escuchemos al Señor Jesucristo hablándonos personalmente. Aunque estas palabras fueron escritas
pronunciadas hace mucho tiempo. Imaginaos, el Señor Jesucristo allí en medio del mar. No estaba en una iglesia, en el local de una iglesia, no estaba en una sinagoga, ni estaba en un templo, no estaba detrás de un púlpito, estaba ahí en medio del mar, parado en medio del mar. Y estaba dirigiéndose no a una masa grande, sino a personas muy sencillas, atribuladas, cansadas, empapadas de agua, pasándolo mal, apenas escuchando, apenas viendo lo que estaban viendo. Se parecía un poco a cuando se nos apaga a nosotros la luz de vez en cuando, en unas circunstancias difíciles. Pero estas palabras traspasan los tiempos, traspasan los continentes, van más allá de las circunstancias, del lugar, del mar donde fueron pronunciadas y llegan hasta nosotros, hasta nuestro corazón, en este momento, ahora. Pues fijémonos, prestemos atención, en primer lugar, en el momento exacto en el que el Señor Jesucristo pronunció estas palabras. ¿Cuándo fue esto? Y bueno, evidentemente es muy fácil, es obvio ver que fue, ya lo estáis pensando, seguro, que fue en medio de una tormenta, ¿de acuerdo? Sí, eso es algo muy claro. Pero literalmente y exactamente vemos en el versículo, vamos al versículo 19, y ahí vemos que exactamente fue cuando habían remado 25 o 30 estadios, es decir, más o menos unos 5 o 6 kilómetros. Había pasado un tiempo considerable. El Señor no vino a sus discípulos inmediatamente, sino que dejó pasar un tiempo. En el Evangelio de Mateo o de Marcos, según lo que tengáis, voy a mencionar solamente el versículo, no el texto en concreto, pero en el versículo, por ejemplo, en Mateo 48, nos dice que fue, Marcos 6:48, nos dice que fue cerca de la cuarta vigilia, o en el versículo 25 de Mateo, cerca de la cuarta vigilia. Es decir, había pasado bastante tiempo. Fijaos que desde el anochecer, cuando ellos entraron en la barca, que serían como las 6, las 7, las 8 de la tarde, hasta la cuarta vigilia, que serían como las 3, las 4 de la madrugada, habían pasado ya horas. Habían pasado como unas 8 horas para redondear. 8 horas ahí en medio de un temporal. 8 horas ahí luchando contra los elementos. 8 horas en una situación difícil. Y uno dice, ¿no podría haber venido el Señor un poquito antes? ¿No podría haber venido el Señor Jesucristo con un poquito de antelación, antes que permitir que sus pobres discípulos estuvieran ya tan aturdidos, tan cansados, tan fatigados, tan asustados, en medio de esa situación, luchando con los elementos tanto tiempo? ¿No podría haber venido un poquito antes? ¿Podría uno decir esto? Y la respuesta es que, bueno, no lo hizo. En este caso, no lo hizo. El Señor Jesucristo vino cuando vio que ellos remaban fatigadamente, cansadamente. Cuando Él vio y los vio fatigados remando, versículo 48 de Marcos, cuando Él los vio remando fatigadamente, cansados, cuando les vio en ese momento, cuando ya parecía que sus fuerzas no llegaban a mucho más, fue entonces y no antes cuando Él vino a ellos. Este es un punto que a mí me parece muy interesante. El Señor no siempre viene, no siempre acude, no siempre responde en primera instancia cuando nosotros a veces esperaríamos.
Uno a veces esperaría que las respuestas de nuestro Dios fuesen más inmediatas, pero no siempre es así. A veces el Señor permite que de una manera sostenida y durante un tiempo indeterminado, que a veces se nos hace largo, esa situación de tormenta, digamos, esa situación de dificultad esté ahí durante mucho tiempo. ¿Lo has experimentado alguna vez? ¿Lo has vivido alguna vez? Pues nos ha ocurrido a todos de alguna manera u otra. Esta es la experiencia del salmista. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pues evidentemente el Señor hace esto a veces, como en esta ocasión, y evidentemente lo hace con un propósito determinado. No lo hace porque sí. Él quiere que durante un tiempo X estemos ahí en la tormenta, y quiere que esperemos, y quiere que en esa situación escuchemos al Señor diciéndonos: soy yo soy, no temas, no temáis. Hay otra cuestión, otra cosa que quiero que también prestemos atención y nos fijemos, y es a quiénes el Señor Jesucristo dirige estas palabras. A quiénes el Señor Jesucristo les dijo: yo soy, no temáis. Y bueno, evidentemente lo vemos claramente que fue a sus discípulos. Pero fue a hombres débiles. Fue a hombres débiles que estaban asustados. Fue a hombres que estaban ya sin fuerzas. Fue a hombres que es que, por lo menos en este mismo momento, es que tenían miedo. Fue a ese tipo de hombres, débiles. Débiles igual que nosotros, igual que tú y que yo. Eran hombres débiles. Si no, no les diría: no temáis. Si no, no les diría: tened ánimo. Ellos estaban en una situación en que necesitaban que el Señor Jesucristo acudiese allí y les alentase, les auxiliase y les dijese: no temáis. ¿Cuántas veces en la Escritura Dios dice a su pueblo: no temáis? ¿Te has dado cuenta cuántas veces Dios dice a su pueblo, a su iglesia, a sus discípulos? Esta no fue la única ocasión. A sus profetas, a su pueblo Israel de antaño. ¿Cuántas veces le dice: no temas, porque yo soy tu Dios? No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántas veces lo dice el Señor? Evidentemente hay una razón detrás de esto, y es que somos seres humanos. El pueblo de Dios no está compuesto de supermanes que nunca flaquean. Y esto lo vemos en la vida de los discípulos. Ellos eran hombres débiles. Es en esta ocasión incluso en que el Señor Jesucristo le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso a mí me da mucho ánimo. Lo confieso, lo reconozco. Dicen que consuelo de muchos, consuelo de tontos. ¿Lo habéis oído alguna vez? Pero a mí me da mucho ánimo. Y yo sé que a ti también, estoy seguro. Yo sé que cuando vemos que hombres tan importantes como eran los apóstoles, eran hombres importantísimos, eran los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hombres tan importantes como ellos eran hombres débiles, eran hombres que flaqueaban, hombres que tenían sus dificultades, eso a mí me anima. Yo sé que a ti también te anima a ti, porque entonces sabes que hay esperanza para ti, que el Señor tiene misericordia de nosotros, que Él tiene gracia, que Él viene a nosotros, que Él nos auxilia, que Él está continuamente auxiliándonos, fortaleciéndonos, levantándonos, que es capaz de levantarnos, de la misma manera que el Señor levantó a sus discípulos
en esta ocasión. Ahora, fíjate además que estos hombres, aparte de que estaban en una situación por la tempestad en la que se encontraban, en una situación de fragilidad, daos cuenta que estos hombres también estaban experimentando una crisis espiritual interna. De hecho, antes de que se metiesen en la tormenta, ellos ya estaban experimentando turbulencias internas, ya estaban experimentando una tormenta interna. Es difícil atravesar una tormenta, pero es mucho más difícil cuando no estamos en el estado espiritual adecuado, cuando espiritualmente no estamos finos. Eso es peor todavía. Y el Evangelio de Juan enmarca este suceso de la tempestad entre el milagro de los panes y de los peces y el discurso del pan de vida, que está relacionado también con el milagro de los panes y de los peces, la multiplicación de los panes y de los peces. Y los discípulos estaban teniendo un problema, pero gordo, con este asunto. Fijaos, si vamos al comienzo de nuestra lectura de hoy, nos dice en el versículo 14 que la gente dijeron, este es el profeta prometido, pues vamos a hacerle rey. Por fin, aquí tenemos este Mesías que nos va a librar de la opresión romana y nos va a devolver los gloriosos tiempos de antaño. Hagámosle rey. Y además nos está dando de comer. Bien. Ellos estaban esperando un Mesías terrenal, con un reino terrenal. Ahora, tenían una expectativa equivocada acerca de la naturaleza de este Cristo que estaba delante de ellos. Estaban totalmente equivocados. Esa era la filosofía, la idea, la doctrina que había en el pueblo de Israel en ese tiempo acerca del Mesías. Y yo me pregunto, ¿no pensarían los discípulos algo parecido? ¿No tendrían ellos una mentalidad similar? Y efectivamente, así es. Si vamos, o si recordamos el sermón del pan, de ese pan que era Cristo, que ellos tenían que comer su carne y tenían que beber su sangre. Cuando sus discípulos, escucharon estas palabras, dijeron, dura es esta palabra de oír, dura es esta palabra de oír. Y entonces muchos de ellos se apartaron y ya no estaban más con Cristo, estaban tropezando. Es que no podían entender este tipo de cosas. Pero es que fijaos también que los mismos apóstoles, por boca de Pedro, cuando el Señor le dice, ¿acaso os iréis también vosotros? Es que Pedro le dice, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién vamos a ir, Señor? Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. No tenemos a dónde ir. Solo tú tienes vida eterna. Pero daos cuenta que detrás de esta respuesta maravillosa de fe, también hay ahí un problema que ellos estaban pasando, que ellos estaban experimentando. ¿Cuál era ese problema? Pues, como he dicho, ellos tenían el mismo entendimiento, ellos tenían la misma expectativa acerca del reino y del Mesías que la mayoría de la gente en aquel tiempo. En Marcos, capítulo 6, versículo 52, nos confirma esto que estamos diciendo. Aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto sus corazones estaban endurecidos. Daos cuenta, ellos estaban en medio de la tormenta, pasando una serie de cosas, pero había una tormenta interna también. Sus mismos corazones estaban endurecidos. En la Escritura, la palabra corazón no significa exactamente lo mismo que nosotros entendemos. En el mundo actual,
nosotros hablamos del corazón y de los sentimientos como algo totalmente distinto a la mente y los pensamientos. Pero en el pensamiento hebreo, en la Escritura, el corazón es todo el ser interno del ser humano, incluidos los pensamientos. Así que ellos, en realidad, lo que estaban tropezando es en su entendimiento también. Tenían su corazón ofuscado, tenían su mente ahí totalmente cao, con este Cristo que no podían entender. ¿Recordáis cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro sobre sus sufrimientos, sobre su muerte y su resurrección en Mateo 16? Entonces, ¿qué dijo Pedro? Por ejemplo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. No permitas esto. Ellos estaban totalmente contaminados, totalmente infectados con la filosofía y el pensamiento de su tiempo. Igual que nosotros, Igual que nosotros. Igual que nosotros necesitamos ser transformados en nuestro entendimiento conforme a la renovación del Espíritu Santo, para que comprobemos y pensemos y andemos conforme a la voluntad de Dios. Eso es un reto para todos. No os estoy retando, Solamente estoy diciendo que esto es así. Pero escuchemos la voz de Cristo, que es todo lo contrario a lo que dice el mundo. Fijaos qué confundidos estaban, qué agarrotados estaban en sus mentes, qué ofuscados estaban, que fue cuando vino el Señor Jesucristo, exactamente en ese mismo momento, fue ahí cuando tuvieron miedo. ¿No es una cosa curiosa? Viene el Señor Jesucristo a ellos y es entonces cuando ellos se asustaron. De hecho, nos dice en Mateo que dieron gritos de miedo en el versículo 49. Gritaron de miedo. ¿Por qué? O en el versículo 26 de Mateo, versículo 26 o el 49 de Marcos. ¿Os estoy liando mucho? Pues fijaos, dieron voces de miedo cuando llegó el Señor Jesucristo ahí. ¿Sabéis por qué? Porque dice aquí, en el versículo 49 de Marcos, que pensaron que era un fantasma. ¿Pero qué cosa? Pero qué paradoja tan grande. ¿Qué cosa tan increíble? Era el Señor Jesucristo y ellos pensaron que era un fantasma. Tú date cuenta qué cosa más asombrosa. Pero lo podemos entender porque en medio de esa situación difícil que ellos estaban viviendo, con sus mentes ahí obtusas, con sus corazones endurecidos, con su entendimiento ofuscado, con esa tormenta, esas olas, el viento fuerte, el peligro, la oscuridad. Vieron ahí una forma, una figura que estaba caminando hacia ellos. Se asustaron. Y es lo mismo a veces en nuestra vida. A veces interpretamos otras cosas. Es el Señor. Es siempre el Señor. Es el Señor el que está en todas las cosas. Y a veces interpretamos otras cosas. Fíjate tú qué paradoja, que es el Señor Jesucristo el que viene y ellos pensaron que era un espectro, que era un fantasma, que era un demonio, cuando era el Señor Jesucristo. Qué error tan grande cuando estamos así de ofuscados y no podemos ver que es el Señor todo el tiempo. Es el Señor el que está en la tormenta. Y esto es maravilloso. Es maravilloso cuando uno en medio de la tormenta ve que es el Señor. Cuando uno no mira a las olas, como le pasó a Pedro, ya sabéis que se hundió. Cuando empezó a ver las circunstancias, la ola y las olas y el viento. Cuando uno ve al Señor Jesucristo y cuando uno escucha a Cristo en medio de la tormenta diciendo, yo soy, no temáis.
Ahora, pero sobre todas las cosas, y lo más importante es que veamos quién dijo estas palabras. Evidentemente fue el Señor Jesucristo. Cristo dijo estas palabras. El Señor de la tormenta, el Señor de la tempestad, el Señor que camina sobre el mar, el que camina sobre el agua, aunque esté turbulenta, mejor que tú y que yo en tierra firme. El Señor que hace callar el viento y la tempestad, aquel a quien obedece el viento y que obedece el mar. Es el Señor el que nos dice, soy yo soy, no temáis. Daos cuenta que entonces las circunstancias cambian totalmente. Las olas ya no son lo mismo. El viento ya no es lo mismo. Bueno, es difícil, pero es el Señor, es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el que nos dice en medio de la tormenta, en esa misma circunstancia, nos dice, yo soy, no temáis. Daos cuenta también que no promete nada. Cuando el Señor dice esto, no promete nada. Yo no veo ninguna promesa aquí. No dice, parará la tormenta, no lo dice. No dice, preservaré vuestra vida, no lo promete. Aquí no hay ninguna promesa explícita, nada. Solamente dice, soy yo, nada más, soy yo, no temáis. ¿Y no es suficiente eso? Yo me pregunto, ¿no es suficiente para mí saber que es Él? ¿No es para mí suficiente saber que es Cristo? ¿Necesito algo más? Es suficiente. No necesito nada más. Y en medio de la tormenta, sin que haya parado la tempestad, sin que haya parado las olas, sin que se haya detenido el viento, yo puedo estar satisfecho, porque es Cristo. Es el Señor. Es Cristo el que me dice, soy yo, no temáis. Y eso, para mí, es suficiente. No necesito nada más. Fijaos también y observar algo muy importante. Y es que el Señor no solamente es el Señor de la tormenta, sino es el que inicia la tormenta. Es el que inicia la tormenta y el que envía a sus discípulos hacia la tormenta. Y muchos, cuando escuchan este tipo de cosas, dicen, bueno, ahí están estos calvinistas diciendo este tipo de cosas, a ver de dónde sacan esto. Pero, fijaos, si vamos a Mateo en el versículo 22, nos dice que fue Jesús el que hizo entrar a sus discípulos en la barca. Lo mismo nos dice en el versículo 45 de Marcos. Cristo hizo entrar a sus discípulos en la barca. La palabra, el verbo que se utiliza aquí en este texto, es un verbo que en el original, en griego, tiene mucha más fuerza, aunque se nota de qué va, tiene mucha más fuerza que nuestra traducción en español. Es la misma palabra que se utiliza en Lucas capítulo 14, cuando el Señor habla de obligar, de forzar. Fijaos, lo que está diciendo aquí es que el Señor obligó, encaminó, empujó a sus discípulos a la barca y los dirigió hacia ese viaje, en esa dirección. Recordemos la historia de la fiesta de bodas, en la que aquel gran hombre pues llama a los invitados y todos empiezan a excusarse. Bueno, yo es que, mira, pues he comprado un terreno, tengo que verlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo, bueno, pues he comprado una yunta de bueyes, tengo que probarlos, te ruego que me excuses. Y otro, pues me acabo de casar y no puedo ir. Excusa tras excusa. Y entonces ese señor le dijo a su siervo, ve por los caminos y por los vallados
y fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esta es la palabra, es el verbo que se utiliza aquí. Así que fijaos, el Señor hizo entrar a sus discípulos en la barca. Los encaminó en esa dirección, hacia Capernaum. ¿No fue una idea de sus discípulos? ¿No fue una iniciativa de ellos? Sino fue desde el principio el plan de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les hizo ir en esa dirección, exactamente en esa dirección. Así que no fue por casualidad, evidentemente, fue su plan, fue su propósito, fue su iniciativa y fue su diseño. Y es una cosa a veces difícil. Es una cosa a veces difícil cuando nosotros seguimos lo que creemos que es la voluntad de Dios, seguimos adelante confiados en la voluntad de Dios y de repente lo que nos encontramos es una tormenta. Y lo que nos encontramos es que aparentemente nada encaja y nos encontramos con olas así de grandes y con un viento que nos es totalmente contrario. Es difícil eso, pero es el plan de Dios. Es el plan de Dios y eso es el propósito de Dios, como he dicho antes, que nosotros pasemos por eso, es enviarnos hacia la tormenta. Así que, hermano mío, hermana mía, el Señor Jesucristo es el que nos dice, soy yo, no temáis. Él es el Señor de la tempestad, el Señor de la tormenta. Él es el que me envía en esa dirección y es Él el que me consuela también y quiere que yo le vea viniendo a Él y quiere que yo le escuche, que yo escuche su voz en medio de esas circunstancias, aunque no hayan cambiado, que yo le escuche diciéndome, soy yo, que soy yo, no temáis. Y que es Él, hermano, debe ser para mí suficiente. ¿Qué más? ¿Qué más necesito? Hay otro detalle que tenemos que considerar en este pasaje, y es que el Señor los dejó solos. El Señor los envió hacia Capernaum, los envió y los metió en la barca y los dejó solos. Él se fue al monte. Él estaba en tierra y ellos estaban en la mar. ¿Recordáis lo que leímos de Ezequías? Dice que Dios a Ezequías lo dejó solo para probar su corazón. Para probar su corazón y para mostrar lo que había en él. Dios dejó solo a Ezequías. Ezequías era un rey piadoso para variar. De tantos reyes en el reino del norte y también en el reino del sur, y qué pocos eran reyes dignos, reyes fieles, reyes piadosos a Dios, muy pocos. Ezequías era uno de esos hombres. Sin embargo, Dios dice que le dejó a solas, lo dejó solo para probar su corazón. Recordamos lo que hemos leído también en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? En la Biblia el rostro habla de la presencia de Dios. Es como decir, ¿hasta cuándo vas a ocultarte? ¿Hasta cuándo vas a ocultar tu presencia de mí? No te veo, Dios, por ninguna parte. No te veo. Y eso es lo que le estaba ocurriendo a sus discípulos. Es una experiencia universal. Es una experiencia que vemos en el salmista, que vemos en Ezequías, que vemos en los discípulos. Y podría ser algo que pudiese estar ocurriendo en tu vida y en la mía también, que el Señor a veces nos deja a solas. Nos deja solas con un propósito definido. Nos deja solas con el propósito claro, con el propósito definido de que aprendamos cosas, de que nuestro corazón sea probado y que le veamos a Él glorioso viniendo a nosotros, escuchándole y diciéndonos, soy yo, en medio de la tormenta. No en otro momento, sino ahí. Él quiere que le escuchemos a Él, que seamos fortalecidos y que seamos consolados solamente sabiendo que es Él, que Él dice, yo soy, no temáis. Otro
otro asunto importante que tenemos que ver es que el Señor les estaba viendo todo el tiempo. Fijaos, en realidad el Señor nunca nos deja solos. O sea, eso es una forma de hablarlo. Porque recordamos perfectamente en la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, el versículo 20, que Jesús nos promete, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor siempre está contigo, siempre está conmigo. Sin embargo, en nuestra experiencia no podemos experimentar lo mismo que ellos. No lo palpamos, no lo sentimos, no lo experimentamos. Parece en cuanto a nuestra perspectiva que Él nos ha dejado a solas, a eso me refiero. Pero Él no los dejó a solas, les estaba viendo. Él estaba consciente de todo lo que ellos estaban pasando. Recordamos que Él estaba viéndole, les vio remando fatigadamente. ¿Tú te imaginas? 5 o 6 kilómetros. 5 o 6 kilómetros. En medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, en medio de toda esa situación, de noche, y el Señor los estaba viendo. ¿Tú crees eso? ¿Crees que el Señor, a esa distancia, el Señor Jesucristo les estaba viendo? ¿Crees eso, no? ¿Tú crees que el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas? Sí, ¿verdad? ¿Tú crees que el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces, verdad? ¿Tú crees que el Señor Jesucristo gobierna la tempestad? Todo aspecto de la tempestad. El tamaño de las olas, la intensidad del viento, el momento en que empieza, el momento en el que acaba, la dirección en la que sopla el viento, todo, lo gobierna todo. ¿Tú crees eso, verdad? El Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el que gobierna el universo, el Señor del universo. El Señor nos está viendo. Él te está viendo a ti y a mí. Él sabe exactamente todo lo que estamos pasando. No es ignorante de eso. Él lo sabe perfectamente. Hay una última observación que a mí me parece la más importante de este pasaje. Y es que, como he dicho, el Señor los dejó a solas, el Señor los estaba viendo desde el monte. ¿Sabéis para qué el Señor Jesucristo se fue al monte? No lo podemos imaginar, ¿verdad? El Señor Jesucristo se fue al monte a orar al Padre. Eso está confirmado, pero clarísimamente, pues, por ejemplo, en Mateo, donde se nos dice que en el versículo 23, que subió al monte y se apartó para orar. No lo dice en Juan 6 claramente, pero en Mateo sí que nos lo dice, y en Marcos 46 también nos dice que se fue al monte a orar al Padre y a orar por sus discípulos. Esto no es conjeturar demasiado. Tú no puedes pensar que Él estaba viendo todo lo que estaban pasando sus discípulos y que Él no estaba orando por ellos. Pero Él ora por ti. Cristo ora por mí. Cristo intercede al Padre por ti y por mí. Pero ¿tú sabes lo que es eso? Es algo glorioso. Es algo maravilloso que el Señor Jesucristo intercede por ti y por mí. Que Él ora por ti en medio de la tempestad. ¿Recordáis esa ocasión en la que el Señor Jesucristo dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes, yo sé que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud, por causa de ellos, para que sepan que tú me has enviado. ¿Tú sabes, tú crees que el Señor ora por nosotros? Sí, ¿verdad? El Señor intercede, de hecho, Él está sentado a la diestra del Padre. Está intercediendo por nosotros, por cada uno de nosotros. Está intercediendo por nosotros en nuestras debilidades. Está intercediendo por nosotros en medio de la tempestad en la que nosotros nos encontramos. Y el Padre
siempre le oye. No hay ni una sola intercesión que el Padre no escuche del Señor Jesucristo, de su Hijo. Esto es maravilloso. El Señor Jesucristo, el que murió por nosotros para nuestra salvación, el Señor Jesucristo, el que resucitó de los muertos para nuestra salvación, el Señor Jesucristo, el que ascendió al Padre para nuestra salvación, el Señor Jesucristo, el cual intercede por nosotros para nuestra salvación, el Señor Jesucristo que vendrá en aquel tiempo, cuando la tempestad sea lo más fuerte, cuando Satanás y las olas rujan como nunca. El Señor Jesucristo vendrá para llevarnos con Él y para hacernos pasar por portales de esplendor para nuestra salvación. El Señor nuestro, el Señor Jesucristo. Él es el que dice, soy yo, no temáis. Hemos estado viendo pues a quiénes Jesucristo dijo esto y cuándo Jesucristo dijo esto, pero en realidad para decir que no importa esto. En realidad lo que estamos viendo es que no importa nuestra debilidad, no importa las circunstancias que nosotros estemos pasando, da igual. Bueno, no da igual, ¿vale? Pero lo que importa, lo más importante es que escuchemos, que es Él. Lo más importante de todo lo que hemos visto y considerado hoy es que en medio de la tempestad, Él viene a mí y me dice, soy yo, no temáis. Es Él. Y hermanos míos, compañeros de viaje, compañeros de dificultades, de debilidad, compañeros de debilidad, que estamos en la misma barca, que enfrentamos los mismos vientos, las mismas tormentas, que tenemos delante de nosotros las mismas dificultades y las mismas luchas, exactamente las mismas, quizá en distinta intensidad, pero exactamente las mismas cosas. Escuchemos juntos, no solo personal y privadamente, de modo privado, sino escuchemos juntos, porque la palabra de Dios que escuchamos especialmente cuando nos congregamos es para que la escuchemos juntos como pueblo. Y es porque el Señor se dirige a todos, no solamente a uno de nosotros, y nos dice, yo soy, no temáis. Escuchemos esas palabras y cojamos aliento. Y cojamos aliento porque es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que verle a Él, tenemos que escucharle a Él. Cuando sabemos que Él está, que es Él, que Él está a nuestro lado, que está por nosotros, que es nuestro abogado, que es Él, que no son otras cosas, que es Él. Cuando nosotros tenemos eso claro, ¿cómo no vamos a levantarnos? ¿Cómo no vamos a alentarnos? ¿Cómo no vamos a confiar? Si es que no necesitamos ser exhortados en este sentido. Lo único que necesitamos es escuchar su voz. Eso es fe. La fe es escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Dios no nos habla audiblemente, pero nos habla a través de las Escrituras. Es escuchar la palabra de Dios, es escuchar a Cristo en medio de la tempestad, que nos dice, yo soy, no temáis. Pues que el Señor Jesucristo levante nuestros corazones, que el Señor Jesucristo levante nuestras almas. Fijaos que son solamente 4 palabras, nada más, muy sencillas, pero me anima, me fortalece, me da fe, porque sé que pase lo que pase, sea lo que sea, en medio de lo que yo esté, es Él, no es otra cosa. Vamos a orar. Padre nuestro, te queremos rogar de una manera especial por aquellos que puedan estar en esta tarde, en esta noche,
y en esta ocasión, juntamente con nosotros, en los que todavía no haya habido salvación, regeneración, te rogamos por ellos para que se cumpla lo que tú dices en tu palabra: oídme y vivirá vuestra alma. Te rogamos que les des oídos para oír tu palabra, que les des corazón abierto para escuchar tu palabra y para que viva su alma. Y te rogamos, Espíritu Santo, que tú abras nuestro entendimiento, que nos ilumines más y más, para que tu palabra sea real, sea pertinente, sea una experiencia real en nuestra vida diaria, cada día. Y te rogamos, Señor Jesucristo, que nos sigas transformando, que sigamos mirando a tu rostro, que miremos a ti en plena confianza, en plena seguridad, maravillados, confiados y entusiasmados con tu gran amor, con tu gran poder y con esa seguridad de que estás por nosotros, que tú nos defiendes, que eres nuestro abogado y que nada, pase lo que pase, nos podrá apartar de esta realidad. Te damos las gracias, Padre. Recibe nuestra adoración, nuestra gratitud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.